Buen Dios que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Oh Dios, nos reunimos aquí hoy para estudiar tu palabra, para obedecerte, porque nos has dicho que cada uno de nosotros nos has requerido ser estudiantes de profecías. Así que vamos a estudiar las profecías hoy y, oh Dios, te pedimos que el Santo Espíritu Santo sea derramado sobre nuestros corazones para que podamos tener entendimiento sobre estas importantes verdades que tú tienes para nosotros. También que los santos ángeles protejan este lugar contra las malas influencias y que las palabras que sean dichas del frente, que sean tus palabras. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que si nosotros vamos a Isaías 28, Isaías 28, podemos ver que el mensaje de la lluvia tardía es mencionado en este capítulo y que Dios tiene que usar un grupo de personas que el pueblo de Dios no está acostumbrado a escuchar. Entonces, podemos ver que el contexto del mensaje de la lluvia tardía es que como las personas que Dios había escogido para llevar el mensaje se han emborrachado con doctrinas falsas y mensajes que no son completamente basados en la palabra de Dios, Dios tiene que usar a otro grupo de personas, los tartamudos, para llevar el mensaje del refrigerio, del descanso, y eso se encuentra en el versículo. Vamos a comenzar en el versículo 11 y dice: porque en lengua de tartamudos y en otra lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo: este es el reposo, dar reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. El refrigerio y el descanso, de acuerdo a la palabra de Dios, en Conflicto de los Siglos, Dios nos dice que el refrigerio es el mensaje de la lluvia tardía, el mensaje que Dios tiene para nosotros al final del mundo. Y el contexto del mensaje de la lluvia tardía es ¿cuál? Que estudiamos ayer. Que los hombres que habían sido escogidos se han puesto en las manos del enemigo. Y eso lo leímos en el capítulo 28. ¿Okay? Así que uno no... ¿Cómo? De Isaías 28. Así que uno no puede separar el mensaje de la lluvia tardía del mensaje que Dios nos está dando un aviso en contra de estos hombres. Uno no puede separar el uno del otro. Están ahí conectados y Dios es el que hace la conexión entre el mensaje, el aviso contra estos hombres y el mensaje de la lluvia tardía. Así que no es que yo quiera acusar o criticar, pero Dios nos está dando un aviso. Yo no soy nadie para escoger qué es lo que se va a decir cuando el mensaje de la lluvia tardía venga. Dios establece qué es el contexto de la lluvia tardía. ¿Ok? Entonces eso es lo que está ocurriendo ahora mismo. El mensaje viene, pero Dios tiene que usar a otro grupo de personas. Y eso es lo que estaba haciendo en Hechos, capítulo 1, 2 y 3. Eso es lo que estaba ocurriendo. Los judíos le estaban diciendo a los discípulos que, si ustedes recuerdan Hechos, capítulo 1, 2 y 3, ¿qué es lo que estaba ocurriendo? No querían que les hablaran. Los judíos estaban diciéndole a los discípulos, los que estaban llevando el mensaje, que estaban borrachos, ¿verdad que sí? Y entonces ellos les dijeron: no, estos no están borrachos, son ustedes
los que están borrachos, ¿verdad que sí? Entonces la historia se repite. En el tiempo de nosotros, la historia se repite. Dios tiene que levantar a otro grupo, los cuales van a llevar el mensaje, y los que habían sido escogidos para llevar el mensaje ahora dicen, oh, estos están borrachos. No. Los líderes, los pastores o los evangelistas son los que están borrachos, son tan ebrios. Así que el contexto de la lluvia tardía es esta. Pero vamos a continuar. El mensaje de la lluvia tardía también tiene que ver con regresar a las sendas antiguas. ¿Verdad que sí? Eso lo leímos en Jeremías 6:16. Vamos a Jeremías 6:16. Jeremías 6:16. Así dice Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál es el buen camino, y andad por él. Y hallaréis descanso para vuestra alma. Y como Isaías nos acaba de decir, el refrigerio, el descanso, son la misma cosa. Y aquí Jeremías también se está refiriendo al descanso, que es la lluvia tardía. Así que también parte del mensaje de la lluvia tardía es que nosotros tenemos que hacer ¿qué? Ir a las sendas antiguas. Ir a las sendas antiguas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice el versículo? Así dice Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál es el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. Puse también atalayas sobre vosotros que dijesen, escuchad el sonido de la trompeta, y dijeron ellos, no escucharemos. Así que conectado con el mensaje de la lluvia tardía está el mensaje de la trompeta, que Dios ya estableció. O sea que si nosotros regresamos a las sendas antiguas, nosotros vamos a encontrar que la sexta trompeta, el segundo ay, se cumplió ¿cuándo? 1840. En agosto 11 de 1840. Por lo tanto, nosotros no tenemos que estar engañados por hombres que dicen que las trompetas todavía no han ocurrido, que van a ocurrir en el futuro, porque ya Dios estableció en las sendas antiguas que la sexta trompeta, el segundo ay, ya se cumplió en agosto 11 de 1840. ¿Ven la importancia de regresar a las sendas antiguas para no ser engañado? ¿Okay? Así que Dios tiene un propósito de lo que Él dice. Y si nosotros seguimos lo que Él dice, nosotros vamos a mantenernos en este camino que nos lleva al cielo. ¿Okay? Y como estábamos leyendo ayer, vamos a buscar en Primeros Escritos, página 14. Primeros Escritos, página 14. Dice así: mientras estaba orando ante el altar de la familia, el Espíritu Santo descendió sobre mí, y me pareció que me elevaba más y más, muy por encima del tenebroso mundo. Miré hacia la tierra para buscar al pueblo adventista, pero no lo hallé, en parte alguna, y entonces una voz me dijo, vuelve a mirar un poco más arriba. Alcé los ojos y vi un sendero recto y angosto trazado muy por encima del mundo.
el pueblo adventista andaba por ese sendero en dirección a la ciudad, que se veía en su último extremo. En el comienzo del sendero, detrás de los que ya andaban, había una brillante luz que, según me dijo un ángel, era el clamor de medianoche. Esta luz brillaba a todo lo largo del sendero y alumbraba los pies de los caminantes para que no tropezaran. ¿Cuál es el propósito de esta luz que fue puesta detrás de ellos? Para que no se tropiecen y no caigan al mundo pecaminoso abajo. ¿No es esto lo que Satanás está tratando de hacer? Exactamente. Delante de ellos iba Jesús guiándolos hacia la ciudad. Y si no apartaban los ojos de él, iban seguros. Pero no tardaron algunos en cansarse diciendo que la ciudad estaba todavía muy lejos y que contaban con haber llegado más pronto a ella. Entonces Jesús los alentaba levantando un glorioso brazo derecho del cual diminaba una luz que ondeaba sobre la hueste adventista y exclamaban: ¡Aleluya! Otros negaron temerariamente la luz que brillaba detrás de ellos, diciendo que no era Dios quien los había guiado hasta allí. Pero entonces se extinguió para ellos la luz que estaba detrás y dejó sus pies en tinieblas, de modo que tropezaron y perdieron de vista el blanco y a Jesús. Cuando ellos negaron y se fueron en contra de la luz, ¿a quién fue que dejaron de ver? A Jesús. Cayeron fuera del sendero abajo en el mundo sombrío y perverso. Pronto oímos la voz de Dios semejante al ruido de muchas aguas que nos anuncia el día y la hora de la venida de Jesús. Así que esta luz es de vida o muerte, ¿verdad que sí? Si yo niego y me voy en contra de esta luz, caigo al mundo perverso abajo. Pero si me mantengo firme, voy a tener Jesús delante de mí, guiándome a la santa ciudad. ¿Correcto? Ahora, estábamos preguntando ayer, ¿qué es el clamor de medianoche? ¿Y quién lo dio? ¿Quién dio el clamor de medianoche? Los mileritas. Los mileritas, pero específicamente, ¿dónde ellos se reunieron para dar el clamor de medianoche? Así que el clamor de medianoche fue dada en Exeter, Maine, agosto 12 al 17. ¿Quién fue el escogido para dar el mensaje? No. Miller, si ustedes estudian lo que Dios nos dice a través de la hermana White, él fue uno de los últimos que aceptó el mensaje del clamor de medianoche. 2 semanas antes de octubre 22, si no mal recuerdo, él aceptó el mensaje de la medianoche, el clamor de medianoche. Así que él no fue el que lo dio. ¿Quién fue el que dio el mensaje del clamor de medianoche? Fue Samuel Snow. Entonces, si ustedes buscan en el CD de la hermana White, ¿En qué año fue? ¿En 1844? sí. Si ustedes buscan en el CD de la hermana White, ustedes van a encontrar el sermón de Samuel Snow. ¿Y cuál fue el tema del clamor de medianoche?
fue los 6.000 años, el 2520, los 2.300 años y las 70 semanas. Y estos dos de aquí son parte de ese. Este fue el clamor de medianoche. Así que si uno niega esta información del clamor de medianoche, ¿qué es lo que uno está haciendo? Como la visión de la hermana Juan, está dejando de ver la luz y se van a caer. Así que una pregunta, ¿el 2520, el entendimiento correcto del 2520 es para nuestra salvación? Y todo lo que nosotros escuchamos ahí por ahí, el 2520, eso no tiene que ver nada con nuestra salvación. ¿Verdad que sí? Pero ¿qué es lo que Dios nos dice? Esta luz que fue dada en el clamor de medianoche por Samuel Snow es para nuestra salvación. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué es que esto y esto está conectado? ¿Cómo es que estas cosas están conectadas? Pues están conectadas. Vamos a ver eso. ¿Qué es lo que estamos estudiando ayer? Estábamos estudiando el santuario. ¿Correcto? ¿Correcto? Ahora nosotros entendimos que cuando el animal entraba aquí y los pecados de la persona, del pecador, se transferían al animal al poner las manos en la cabeza, ¿verdad que sí? Y entonces el pecador venía y mataba el cordero. Y eso representa que el pecado que nosotros hemos cometido fue la causa de la muerte de Jesús. Jesús murió por nuestros pecados. ¿Okay? Y por lo tanto, a través de Él, nosotros podemos tener redención. ¿Verdad que sí? Y entonces el sacerdote miraba hacia el santuario. ¿Y qué es lo que hacía con la sangre? La aspersaba 7 veces. 7 veces. ¿Ok? Y eso representaba transfiriendo el pecado del pecador al animal, de la sangre al santuario. ¿Correcto? Y entonces, una vez por la mañana y una vez por la tarde tenían el servicio. Y entonces cogían la sangre, entraban en el lugar santo. Y entonces asperjaban la sangre 7 veces en el velo. 7 veces por la mañana y 7 veces por la tarde. ¿Qué es lo que representa la sangre que está siendo traída por adentro? El pecado, porque el resultado de pecado es la muerte. Jesús murió por nuestros pecados, ¿verdad que sí? Así que el pecado está siendo transferido al santuario, ¿correcto? Ahora una pregunta. Esto lo hacían cada mañana y cada tarde. Y lo hacían todo el año, ¿verdad que sí? Así que si esto se hace todo el año, ¿cuántas veces asperjaban la sangre por la mañana? 7 veces. ¿Cuántos días hay en un año? 360. 360, ¿verdad que sí? Así que si nosotros calculamos las veces que la sangre se asperjaba por la mañana, son 2000. ¿Correcto? Y por la tarde son
2520. ¿Es correcto? ¿Cómo? ¿Cómo te dan la cuenta? 360 por 7 son 2520. Así que la sangre se asperjaba en el velo 2520. 2520. ¿Quién fue que diseñó esto? Dios. ¿Así? ¿O para el otro lado? ¿Así? Ok. Así que tenemos aquí 2520, ¿correcto? Y entonces, ¿qué ocurre? Una vez al año se pasa al lugar santísimo y asperjan la sangre 7 veces, ¿correcto? Ahora este es el tipo, ¿correcto? Ahora, ¿cuál es el antitipo? ¿Cuándo fue que Jesús mudó del lugar santo al santísimo? Así que aquí, nosotros podemos ver aquí que esto se lleva a cabo en 1844, ¿correcto? ¿Por qué? Porque el santuario tenía que ser purificado, ¿correcto? Así que si este es el tipo y ponemos acá abajo el antitipo, si aquí se muda de un lado al otro, entonces en el antitipo, ¿qué es lo que tiene que ocurrir aquí? En este periodo antes de 1844, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Si este es el tipo, en el antitipo tiene que ocurrir lo mismo, ¿correcto? Simbólicamente. ¿Qué es lo que ocurrió aquí? Antes de este año cumplirse, porque esto era una vez al año, ¿correcto? Así que en el año que se acababa de terminar, ¿qué es lo que se acababa de terminar? Habían terminado de asperjar la sangre por 2520 veces, ¿verdad que sí? Así que, ¿qué es lo que tiene que ocurrir acá abajo? En el antitipo. No, pero el fin de los 2520. Así que, ¿cuál profecía se cumple en 1844 y 1798? ¿Correcto? Porque eso es cuando el santuario será purificado. Pero además de eso, ¿qué más se cumple? Los 2520. ¿Y no era eso la profecía que se estaba predicando? ¿Que se iba a cumplir en 1844? ¿Correcto? Así que aquí abajo también tenemos 2520. 2520. ¿Lo ven? ¿Entienden? Aquí tenemos el tipo. ¿Cuál es la razón por la cual tenían que asperjar la sangre en el velo? Sí, se estaba transfiriendo el pecado, ¿no? El pecado. Y el pecado tenía que transferirse aquí, ¿verdad que sí? ¿Por qué era que el pueblo de Dios había recibido la maldición de los 2520? Esto es por el pecado. Transgresión de la ley. ¿Y estos 2520 por qué eran? ¿Cuál era el razonamiento de estos 25? Por el pecado. Porque habían transgredido la ley. Así que aquí lo que tenemos es tipo y antitipo. 2520 acá adentro, 2520 en el antitipo.
Por eso es que esto es un sistema completo. Y si nosotros empezamos a negar el 25-20, ¿de quién es la sangre? De Dios, Que nosotros podemos recibir perdón. de Cristo. Así que si nosotros negamos el 25-20, ¿a quién estamos negando? A Cristo mismo. Si nosotros negamos la luz del clamor de medianoche, ¿a quién estamos negando? A Jesús mismo. ¿Ok? Voy a leer una cita del hermano White. Esto se encuentra en Conflicto de los Siglos, capítulo 29, página 478, y dice así, 478, capítulo 29, dice: Satanás inventa innumerables medios de distraer nuestras mentes de la obra en que precisamente deberíamos estar más ocupados. El arquiseductor aborrece las grandes verdades que hacen resaltar la importancia de un sacrificio expiatorio y de un mediador todopoderoso. Todo ese sistema que Dios estableció, Satanás está tratando de prevenir de que nosotros entendamos estas importantes verdades. Sabe que su éxito estriba en distraer las mentes de Jesús y de su obra. Los que desean participar de los beneficios de la mediación del Salvador no deben permitir que cosa alguna les impida cumplir su deber de perfeccionarse en la santificación, en el temor de Dios. ¿Dónde ocurre la perfección? En el lugar santísimo. En el lugar santísimo. En el lugar santísimo. Aquí está el pan, aquí está el incensario y La mesa de la lámpara, el candelabro. No deben permitir que cosa alguna les impida cumplir su deber de perfeccionarse en la santificación, en el temor de Dios. En vez de dedicar horas preciosas a los placeres, a la ostentación o a la búsqueda de ganancias, las consagrarán a un estudio serio y con oración de la palabra de verdad. El pueblo de Dios debería comprender claramente el asunto del santuario y del juicio investigador. ¿Cuál es el tema que nosotros tenemos que estar estudiando? El santuario y el juicio investigador. El santuario y el juicio investigador. Todo este sistema fue creado por Dios. Y nosotros al final del mundo no entendemos esto. Y por eso es que las personas niegan el 25-20 porque no entienden completamente lo que está ocurriendo en el cielo. Nosotros tenemos que entender esto muy precisamente. El pueblo de Dios debería comprender claramente el asunto del santuario y del juicio investigador. Todos necesitan conocer por sí mismo el ministerio y la obra de su gran sumo sacerdote. De otro modo les será imposible ejercitar la fe tan especial en nuestros tiempos y desempeñar el puesto al que Dios los llama. Cada cual tiene un alma que salvar o que perder. Todos tienen una causa pendiente ante el tribunal de Dios. Cada cual deberá encontrarse cara a cara con el gran juez. Cuán importante es, pues, que cada uno contemple a menudo de antemano la solemne escena del juicio en sesión, cuando serán abiertos los libros, cuando con Daniel cada cual tendrá que estar en pie al fin de los días. Todos los que han recibido la luz sobre estos asuntos deben dar testimonio de las grandes verdades que Dios les ha confiado. El santuario en el cielo es el centro mismo
de la obra de Cristo en favor de los hombres. Concierne a toda alma que vive en la tierra y nos revela el plan de la redención. Todo eso que estamos viendo ahí es el plan de la redención. ¿Cómo dice Juan 8? El trabajo del Espíritu Santo es, ¿qué? Convencer al mundo de pecado. ¿Qué más? Justicia y juicio. Justicia y juicio. Así se... Así que aquí, en esta área, tenemos la convicción de pecado. En el santo, justicia. Y en el lugar santísimo, juicio. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. ¿Correcto? Y cada uno de nosotros tenemos que pasar por estos pasos. Y ahora, cuando el juicio de los vivos comience, nosotros tenemos que estar en oración, ¿correcto? Estudiando la palabra de Dios para que nuestros pecados sean borrados, ¿correcto? Así que si yo tengo algún ídolo, sea algo que hago o que no hago o cosa del mundo, yo tengo que estar ahora mismo en oración pidiendo que Dios me ayude a quitar ese ídolo de mi vida, ¿correcto? ¿Por qué? Porque yo tengo que entrar con Él acá adentro. ¿Y uno puede entrar acá adentro con Él? ¿Sí, estando en pecado? No. Así que nosotros tenemos que estar por la mañana y por la noche en oración, en estudio, para que Dios nos quite estos ídolos de nuestras vidas. Estas costumbres que aprendemos en el mundo tienen que ser removidas. Y entonces podemos entrar como sacerdotes en el lugar santísimo con Cristo. Entrar ¿cómo se dice? Covenant. Entrar en un pacto con Cristo en el lugar santísimo. Y eso es lo que Él quiere hacer. Él quiere entrar en un pacto con nosotros. Pero para entrar en un pacto nosotros tenemos que cumplir los requisitos. ¿Por qué? ¿Qué pasa si mi nombre llega en el día del juicio y no he cumplido con los requisitos y el pacto? ¿Qué es lo que se encuentra en los términos y condiciones del pacto? Obedecer su palabra. Vamos a ir a Levíticos 26, perdón. En cada pacto hay términos y condiciones, ¿correcto? De la misma manera, cuando nosotros hicimos un pacto con Dios, hay términos y condiciones. Así que si nosotros vamos a Levíticos 26, tenemos los términos y condiciones, las bendiciones, pero también incluido en este capítulo, noten lo que dice el versículo 14. Pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y si abominaréis mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis derechos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura que consumen los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en balde vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Y pondré mi ira sobre vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán
de vosotros y huiréis sin que haya quien os persiga. Y si aún con estas cosas no me oyereis, yo tomaré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. Así que parte del pacto, de los términos y condiciones, es que Dios va a castigaros 7 veces más. ¿Correcto? Y en el libro de Daniel, cuando Belsasar recibió la maldición de Dios, nosotros hemos estudiado previamente que esto representa las 7 veces o 25-20, ¿correcto? La maldición. ¿Quién recibió la maldición por nosotros? Cristo, Jesús, ¿verdad? Así que nosotros, si nosotros decidimos no escuchar las palabras del pacto y los de los términos y condiciones, nosotros vamos a recibir la maldición de las 7 veces. Y la hermana White nos dice en Primeros Escritos que después de la ley dominical, cuando termine el tiempo de gracia para la iglesia adventista del séptimo día, ¿qué es lo que va a aparecer en la vestidura de los adventistas? Esto es lo que va a aparecer. ¿Por qué? Porque no cumplimos con los términos y condiciones, no entramos con Cristo, con el Cordero, al lugar santísimo y por lo tanto recibimos la maldición. La maldición. Así que, y esto está verificado también en Primeros Escritos. Si vamos a Primeros Escritos, página 235, noten lo que la hermana White, ahora estoy regresando un poquito para atrás a lo que estaba ocurriendo aquí en 1844. Noten lo que la hermana White nos dice. ¿Qué es lo que ocurrió antes de 1844 en el campamento de Exeter? En agosto 12 al 17, ¿qué es lo que había ocurrido con el movimiento adventista? Una manifestación gloriosa, ¿no? Sí, pero bueno, eso fue en el tiempo del clamor de medianoche. Pero ¿qué fue lo que ocurrió con el movimiento adventista antes de este campamento? ¿Qué es lo que ellos habían pasado por? Ellos habían pasado por el primer chasco. ¿Cuándo ocurrió el primer chasco? En marzo. 44, ¿por qué? Porque ellos estaban usando el calendario de los judíos, ¿verdad que sí? Y por lo tanto, el año 1843 concluía en marzo de 1844. Así que al final del año de 1843, cuando se concluía el año 1843, en marzo de 1844, ellos habían calculado que se iban a acabar las profecías ahí, que Jesús iba a regresar. Pero cuando eso no ocurrió en este mes, ellos tuvieron el primer chasco. ¿Ok? Y entonces los mileritas fueron de aproximadamente 200,000 a aproximadamente 50,000. ¿Ok? Ahora, ese primer chasco, la hermana White se está refiriendo ahora en esto que voy a leer ahora mismo. Cuando eso ocurrió, noten lo que ocurrió. Jesús y toda la hueste celestial miraban con simpatía y amor a quienes con dulce expectación habían anhelado ver a quien amaban. Los ángeles se cernían sobre ellos
y los sostenían en la hora de su prueba. Los que habían rechazado el mensaje permanecieron en tinieblas, y la ira de Dios se encendió contra ellos por no haber recibido la luz que les había enviado desde el cielo. Pero los desalentados fieles, que no podían comprender por qué no había venido su Señor, no quedaron en tinieblas. Nuevamente se les indujo a escudriñar en la Biblia los periodos proféticos. Ahí dice periodo profético singular o periodos proféticos plural. Es plural, ¿verdad que sí? Así que en esta tabla, ¿cuáles son los periodos proféticos que concluían en 1843? Fueron estos dos, ¿correcto? Así que ahí, en este párrafo que la hermana White nos acaba de decir, ella está endorsing. ¿Cómo se dice endorsing? Adjuntando. Aprobando. Aprobar, promover. Ella estaba aprobando las dos profecías que concluían en 1843. Ahora noten. Nuevamente se les indujo a escudriñar la Biblia los periodos proféticos. La mano del Señor se apartó de las cifras y echaron de ver el error. Advirtieron que los periodos proféticos alcanzaban hasta 1844 y que la misma prueba que habían aducido para demostrar que los periodos proféticos se terminaban en 1843, demostraba que terminarían en 1844. La luz de la palabra de Dios iluminó su situación y descubrieron que había un periodo de tardanza. Aunque la visión tardare, espéralo. En su amor a la inmediata venida de Cristo, habían pasado por alto la demora de la visión, calculada para comprobar quiénes eran los que verdaderamente esperaban al Salvador. De nuevo señalaron una fecha, sin embargo, yo vi que muchos de ellos no podían sobreponerse a su desaliento para llegar al grado del celo y energía que caracterizará su fe en 1843. Satanás y sus ángeles triunfaron sobre ellos, y los que no habían querido recibir el mensaje se congratulaban de la perspicacia y prudencia previsoras que habían revelado al no ceder a lo que llamaban engaño. No echaban de ver que estaban rechazando el consejo de Dios contra sí mismos y obrando unidos con Satanás y sus ángeles para poner en perplejidad al pueblo de Dios que vivía de acuerdo con el mensaje celestial. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que ella acaba de decir ahí? Los que rechazaron esas dos profecías se pusieron en manos de Satanás y se fueron en contra de estas profecías. La historia se va a repetir al pie de la letra. ¿Y no es eso lo que está ocurriendo ahora mismo? Es como si regresaran al lugar santo. Este párrafo se repite al pie de la letra. Hay personas dentro de la iglesia que se están oponiendo a estas dos profecías y se están poniendo en manos ¿de quién? De Satanás, y se están yendo en contra de estas profecías. Los creyentes en este mensaje fueron oprimidos en las iglesias. Durante algún tiempo el miedo impidió a quienes no querían recibir el mensaje que actuaran de acuerdo con lo que sentían. Pero al transcurrir las fechas revelaron sus verdaderos sentimientos. Deseaban acallar el testimonio que los aguardaban. Se veían cumplidos a dar de que los periodos proféticos se extendían hasta 1844. Los creyentes explicaron con claridad su error y expusieron las razones por las cuales esperaban a su Señor en 1844. Sus adversarios no podían aducir argumentos contra las poderosas razones expuestas. Sin embargo,
se encendió la ira de las iglesias que estaban resueltas a no recibir la evidencia y a no permitir el testimonio en sus congregaciones, a fin de que los demás no pudieran oírlo. Quienes no se avinieron a privar a los demás de la luz que Dios les había dado, fueron expulsados de las iglesias, pero Jesús estaba con ellos y se regocijaban a la luz de su faz. Estaban dispuestos a recibir el mensaje del segundo ángel. Este párrafo se está cumpliendo hoy en día al pie de la letra. Al pie de la letra. Sí, dice, al no permitir el testimonio de sus hermanos, como lo que pasó aquí, que no se también. Exactamente. Así que si yo voy dentro de las iglesias, ¿van a querer escuchar este mensaje? Y el 25-20 en el tipo, ¿qué es lo que representaba? Cristo. La sangre de Cristo que se había derramado por nuestros pecados. De la misma manera, en el antitipo, el 25-20 representaba la maldición que había caído sobre el pueblo de Dios por no guardar el pacto y los requerimientos de los términos y las condiciones. Ahora nosotros vamos a ver, no sé cuánto tiempo ha pasado, 46. Ok, porque nosotros vamos a continuar el estudio del 25-20 y de los 2300 días esta semana, porque en el estudio del 25 al 20 y los 2300 años, nosotros vamos a ver que estas dos profecías vienen del mismo capítulo de la Biblia y están conectadas con la misma información. Y uno no puede separar esta profecía de esta profecía. Okay, así que eso lo vamos a continuar a ver. ¿Eso que leíste, dónde lo leíste? La cita de... Esto fue en Primeros Escritos, capítulo 56. Y ese es el capítulo titulado El mensaje del primer ángel. ¿Ok? Así que aquí nosotros lo que estamos estudiando es cómo el tipo y el antitipo están conectados. Este estaba apuntando a este. De la misma manera como Jesús estaba representado por el Cordero y Él murió en la cruz, ahí se cumplió el antitipo. ¿Correcto? Y entonces nosotros vemos aquí que en nuestro periodo, en 1844, cuando Dios estaba levantando su pueblo, de la misma manera, se estaba cumpliendo lo que estaba ocurriendo en el santuario. En el santuario, nosotros podemos ver que el 25-20 llega hasta el velo y una vez al año, ellos tenían que hacer ¿qué? La expiación de los pecados de todo el pueblo. Y el limpiamiento del santuario. ¿Por qué? Por todos los pecados que había cometido el pueblo y por lo tanto es una purificación, ¿correcto? Y en esa purificación, ¿qué es lo que ocurre? Pues se borran los Se borran los pecados. pecados Correcto. ¿Y cómo se borran los pecados? cuando Por la se sangre dejaban de nuestro liberar Señor. Se transfieren, a un animal, se transfieren a a los chivos. La sangre Es cordero. se transfiere a Al arca de el asiento, que es el asiento de misericordia. ¿Correcto? Y ese asiento de misericordia, ¿qué es lo que hay debajo? La ley. ¿Correcto? Maná. El maná y la vara. Así que estos pecados, por la sangre de Cristo, nosotros podemos tener salvación y Dios borra
los pecados del libro de la vida, ¿verdad? Del libro del cielo. Ahora, y esto es lo que Dios está tratando de hacer. ¿Y cómo es que la prueba se va a manifestar si yo realmente he pasado por este sistema que Dios ha proveído para mí? ¿Cómo yo voy a probar esto? ¿Cuál es la gran prueba para la Iglesia Adventista del Séptimo Día? ¿Cuál es la gran prueba que va a determinar nuestro futuro eternal? Tenemos el clamor de medianoche completo, ¿no? Bueno, sí, eso es parte de lo que estamos pasando aquí. Pero al final de cuentas, ¿cuál es la gran prueba? La ley dominical. El séptimo día. ¿Correcto? Así que en el séptimo día yo puedo comprobar si yo realmente he desarrollado un carácter semejante a Cristo. ¿Correcto? A través de este sistema que Él estableció. Así que si yo me pongo a negar cualquier parte de este sistema, ¿a quién yo estoy negando? Si yo niego el clamor de medianoche, ¿a quién estoy negando? Y por lo tanto, ¿qué es lo que cae sobre mí? La maldición. Ustedes pueden ver cómo todo esto está conectado. Y todo está basado en este número. Así que yo no sé si podemos tener unos minutos para preguntas, porque yo no quiero pasar sobre esto, porque es muy importante entender todo esto. Así que si tienen alguna pregunta, alguna duda, podemos tener un poquito de tiempo de preguntas. Y esto lo vamos a estudiar más esta semana. Así que vamos a ver cómo está conectado la profecía de los 2300 días y la profecía del 25-20. Vamos a estudiar cómo están conectados. De igual manera como están conectados aquí, el velo, a causa de la maldición de la sangre que viene a través del pecado, ensucia el santuario y tiene que ser purificado de la misma manera. Estas dos profecías están conectadas y están basadas en la misma información. Y esa información se encuentra en Levíticos 25. 25. La maldición viene en Levíticos 26. Pero Dios establece estas profecías en Levíticos 25. Y eso lo vamos a estudiar esta semana. Así que vamos a tener mucho detalle y más información del clamor de medianoche y sobre todo esta información. Pero todo esto está conectado y uno no puede separar una cosa de la otra. Es imposible. Es una cadena. Es una cadena perfecta. Por eso Dios nos dice, si usted lee en el capítulo titulado Guillermo Miller, en Primeros Escritos, a él se le fue dada una cadena perfecta. Y esa cadena perfecta está aquí. Si nosotros decidimos empezar a romper esa cadena, todo cae. Y por eso Satanás sabe, el enemigo sabe que si él puede romper cualquier cosa dentro de este sistema, las cosas empiezan a caer. Y él lo reconoce. Por eso hay tanto discordia y tanto ataque en contra de esta profecía. Porque si el enemigo puede destruir esto, lo destruye todo. Lo destruye todo. ¿Dónde encontraste la cita de Samuel Snow que dices que viene en uno de los escritos del hermano White? Lo de el clamor de medianoche, que él lo dio de esa predicación. ¿Cuándo está esa cita? Eso no lo tengo conmigo ahora mismo, pero eso lo vamos a repasar esta semana cuando empecemos a leer. Vamos a leer parte del clamor de medianoche y lo vamos a repasar. También vamos a repasar que el clamor de medianoche fue dada en Exeter, Maine, en agosto 12 al 17. Pero si ustedes quieren
ver en el CD de la hermana White, pueden encontrar el mensaje del clamor de medianoche que fue dado por Samuel Snow. Lo pueden encontrar ahí. O si no tienen el CD, yo se lo puedo mandar, así que nomás me lo piden y yo se lo puedo mandar. No está en español. ¿Ok? Así que vamos a orar para concluir. Buen Dios que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Dios, te queremos dar gracias primeramente por este sistema completo que nos has dado. Este sistema que tú has establecido desde la fundación de esta tierra para que nosotros podamos tener una segunda oportunidad a tener la vida eterna. Y nosotros podemos ver cuán grande y cuán profundo son las verdades que tú nos has dado y cómo conectan todo este sistema a través del séptimo día, el sábado. Así que nosotros pedimos que tú pongas en cada uno de nuestros corazones la convicción de estas verdades y que nosotros podamos no solamente comer estas verdades, sino también compartirlas con otros para que podamos ayudar a otros a vencer contra el enemigo. Tú nos has dicho que la forma que nosotros podemos vencer es ayudando a otros a vencer. Así que Dios, por favor, ayúdanos a entender estas verdades y ayúdanos a enseñárselas a otros. Ahora que vamos a partir, que los santos ángeles continúen con nosotros y que nos mantengan firme en este mensaje. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.